saliente de Rzew constituía en el otoño de 1942 una de las formaciones geográficas y estratégicas más exigentes del frente oriental alemán. Esta protuberancia en el dispositivo del Grupo de Ejércitos Centro se proyectaba hacia el este como una cuña de aproximadamente 200 kilómetros de profundidad máxima, con su vértice anclado en la ciudad de Rzew, sobre el curso superior del río Volga y sus flancos extendiéndose hacia el norte y el sur sobre cientos de kilómetros de línea de contacto continua. La geometría del saliente imponía una carga defensiva desproporcionada sobre las unidades del noveno ejército alemán que debían guarnecerlo. El perímetro exterior sumaba una longitud que ninguna fuerza razonablemente dimensionada podía defender con densidad uniforme. Los comandantes alemanes habían respondido a esta restricción estructural construyendo un sistema de puntos de resistencia y posiciones de profundidad, cuya fortaleza residía no en la densidad lineal de efectivos, sino en la preparación del terreno, el fuego coordinado entre posiciones y la disponibilidad de reservas móviles, capaces de responder con rapidez a las penetraciones que inevitablemente se producirían en una línea tan extensa. El sistema defensivo que el noveno ejército había construido durante los meses precedentes reflejaba la personalidad táctica de su comandante, el coronel general Walter Model. Model era un oficial de Estado Mayor convertido en comandante de primera línea, con una capacidad analítica que aplicaba metódicamente al diseño de la defensa y con una presencia física en los puestos de mando avanzados que convertía su autoridad en algo más concreto que una abstracción burocrática. Sus divisiones de infantería habían ejecutado un programa sistemático de construcción defensiva que iba mucho más allá de la trinchera simple. Sistemas de búnkeres reforzados con troncos de coníferas, camuflados bajo la nieve y conectados por trincheras de comunicación cubiertas, flanqueados por obstáculos de alambre de espino y campos de minas anticarro y antipersonal, con posiciones de artillería con coordenadas precalculadas sobre todos los corredores de aproximación tácticamente significativos. Las zonas de fuego de las ametralladoras habían sido diseñadas para cruzarse en los campos muertos naturales del terreno, eliminando los ángulos que la configuración del suelo podía crear. En los puntos de apoyo más importantes, los zapadores habían instalado minas de detonación eléctrica controladas desde los puestos de mando que podían activarse en el momento exacto en que la infantería atacante alcanzara la zona de máxima densidad del obstáculo. Sin embargo, la extensión del perímetro significaba que la densidad de efectivos en cualquier tramo dado era sistemáticamente inferior a lo que los manuales de doctrina defensiva consideraban óptimo. En algunos sectores del saliente, los batallones de infantería defendían frentes de varios kilómetros que en la doctrina alemana habrían correspondido a una compañía reforzada. Esta limitación estructural era conocida tanto por el mando alemán como por el mando soviético y constituía la premisa fundamental sobre la cual los planificadores del Ejército Rojo habían construido su concepto operativo para la Operación Marte. El argumento central de la planificación soviética era que la simultaneidad de los ataques en múltiples sectores del saliente saturaba la capacidad de respuesta de las reservas alemanas. Si el noveno ejército debía hacer frente a 6 o 7 penetraciones simultáneas en diferentes puntos del perímetro, ninguna reserva disponible sería suficiente para responder con eficacia a todas ellas al mismo tiempo. El colapso llegaría no por la superioridad en un punto único, sino por el agotamiento de la capacidad de reacción en el conjunto del sistema.
El mariscal Georgi Chukov había coordinado durante los meses de otoño de 1942 la acumulación de las fuerzas soviéticas destinadas a ejecutar esta operación. El frente del Kalinin, atacando desde el norte y el noroeste, y el frente occidental, atacando desde el este y el sureste, concentraron sobre sus sectores de ataque una masa de infantería, artillería y fuerzas mecanizadas considerablemente superior a lo que el noveno ejército podía oponer en esos mismos sectores durante la primera jornada de combates. La lógica operativa era la ruptura inicial ejecutada por la infantería, seguida de la explotación por fuerzas mecanizadas con suficiente velocidad para alcanzar profundidad irreversible antes de que las reservas alemanas pudieran llegar al sector amenazado. En esta lógica, el elemento temporal era el factor decisivo. Todo dependía de si las fuerzas soviéticas podían atravesar la zona defensiva alemana y proyectar sus formaciones mecanizadas en profundidad más rápido de lo que el noveno ejército podía movilizar sus reservas hacia el sector de crisis. Entre los múltiples sectores de ataque previstos en el plan de la Operación Marte, el valle del Luchesa recibió atención particular de los planificadores soviéticos. El río Luchesa y el valle que lo encuadra fluían por la zona occidental del saliente, en el sector del frente del Kalinin. El terreno del valle ofrecía un eje de avance relativamente amplio que, a juicio de los planificadores, era favorable para la penetración de fuerzas blindadas y mecanizadas. Las laderas que flanqueaban el fondo del valle podían ser utilizadas para proteger los flancos de la columna de explotación durante el avance inicial. Y la dirección del avance, una vez rota la línea alemana, apuntaba hacia los nódulos logísticos y las carreteras principales que vertebraban el sistema de abastecimiento del saliente desde el oeste. Una penetración suficientemente profunda en el valle del Luchesa amenazaba directamente la capacidad del noveno ejército para abastecer sus unidades más orientales y podía forzar el repliegue de todo el saliente si no era contenida con rapidez suficiente. Las unidades alemanas que ocupaban el sector del Luchesa en noviembre de 1942 pertenecían a divisiones de infantería de la línea del noveno ejército que llevaban semanas o meses en posición y cuyos niveles de efectivos reflejaban las pérdidas acumuladas durante ese periodo. Estas divisiones habían construido posiciones defensivas de calidad variable. En los tramos más amenazados, las posiciones eran sólidas y el sistema de fuego coordinado estaba bien estructurado. En otros tramos, la escasez de mano de obra y el ritmo de trabajo bajo el frío habían producido posiciones menos acabadas y campos de minas con densidades inferiores a las que los planos de defensa indicaban. La preparación artillera soviética había sido diseñada para explotar estas debilidades. Los datos de fuego habían sido elaborados sobre fotografías aéreas y reconocimiento terrestre para concentrar el fuego de supresión sobre las posiciones identificadas como más sólidas y guiar a la infantería de asalto hacia los tramos con menor densidad de obstáculos y defensores. La división de infantería motorizada Großdeutschland ocupaba en este periodo un papel funcionalmente diferente al de las divisiones de infantería de la línea del noveno ejército. Su designación oficial en otoño de 1942 era Infanteriedivision Automoto Großdeutschland y su posición en la estructura del ejército era la de reserva operativa de respuesta rápida, lo que los comandantes alemanes denominaban en su terminología profesional una Feuerwehr, una brigada de fuego disponible para ser enviada al sector de crisis más aguda en el menor tiempo posible. La capacidad de transporte motorizado de la totalidad de sus efectivos, combinada con la presencia de un batallón de Panzer orgánico equipado con carros Panzer IV en sus variantes de línea,
la convertía en la formación más versátil del repertorio de reservas de Model, capaz de actuar tanto en funciones de infantería de defensa o ataque como en funciones de masa blindada de contención. A diferencia de las divisiones Panzer convencionales, cuya estructura organizativa priorizaba la capacidad blindada, la Großdeutschland mantenía una proporción mayor de infantería mecanizada que le permitía ocupar frentes amplios y combatir en posiciones defensivas de duración prolongada sin el agotamiento del elemento de Panzer que ese tipo de empleo habría impuesto a una división blindada pura. La composición orgánica de la Großdeutschland en ese período incluía el regimiento de granaderos Großdeutschland y el regimiento de fusileros Großdeutschland como núcleo de infantería con 3 batallones cada uno, más el batallón de Panzer, el regimiento de artillería con baterías de obuses de 105 y de 150 milímetros de calibre. El batallón de cazacarros, equipado principalmente con cañones PAC-40 de 75 milímetros, el batallón de zapadores, el batallón de reconocimiento motorizado y las unidades de servicio de apoyo logístico y de sanidad. Esta estructura combinada de armas integraba en una sola división los elementos de fuego y maniobra que en las divisiones de infantería estándar habrían requerido el refuerzo de unidades superiores de cuerpo de ejército para alcanzar una densidad similar de medios por kilómetro de frente. El estado de la dotación de efectivos y de material a finales de noviembre de 1942 no era el de una unidad descansada y recompletada. Los meses de campaña en el frente oriental habían consumido hombres y material que habían sido reemplazados solo parcialmente, y algunos batallones de granaderos operaban con efectivos en el rango del 70 al 80% de su plantilla teórica. El comandante de la Großdeutschland, el general de división Walter Hörnlein, había asumido el mando de la unidad en enero de 1942 y la había conducido durante los meses de combate del verano y el otoño sin que su estilo de mando hubiera variado sustancialmente en ese período. Hörnlein era un oficial que priorizaba la evaluación metódica de la situación antes de comprometer sus medios, con una tendencia a exigir información de reconocimiento actualizada antes de autorizar operaciones ofensivas y con una comprensión instintiva de las limitaciones logísticas que convertían en papel mojado las órdenes excesivamente ambiciosas en relación con los medios disponibles. Esta característica de mando se revelaría tanto como ventaja táctica como fuente de tensión con el ritmo de respuesta que Model exigiría durante los días más críticos de la crisis del Lucchesa, cuando la velocidad de reacción primaba sobre cualquier otra consideración. La situación meteorológica en el sector durante las últimas semanas de noviembre de 1942 imponía restricciones operativas concretas y cuantificables. Las temperaturas nocturnas se situaban regularmente entre 20 y 30 grados centígrados bajo cero, con extremos puntuales que superaban ese umbral durante las noches más frías. Las temperaturas diurnas rara vez alcanzaban el punto de congelación, manteniéndose en la mayoría de los días entre 15 y 25 grados centígrados bajo cero. El suelo estaba completamente congelado hasta una profundidad considerable, lo que hacía prácticamente imposible la excavación manual con las herramientas de campaña estándar. Los zapadores necesitaban cargas explosivas o piochas de acero templado para abrir posiciones en el suelo helado, y el tiempo necesario para construir una posición defensiva mínimamente útil era entre 3 y 4 veces superior al que requeriría el mismo trabajo en suelo no congelado. Las posiciones que no habían sido preparadas con anterioridad al período de heladas eran prácticamente imposibles de construir en tiempo operativamente útil,
lo que convertía las posiciones ya existentes en activos defensivos de valor desproporcionado respecto a cualquier terreno nuevo. El efecto del frío sobre el material y el armamento era sistemático y abarcaba todos los sistemas de armas en uso. Los lubricantes estándar de las armas automáticas se volvían viscosos a temperaturas inferiores a 15 grados centígrados bajo cero y directamente sólidos a temperaturas más bajas, bloqueando los mecanismos de recarga de las ametralladoras y de las armas cortas automáticas. El ejército alemán había desarrollado formulaciones de lubricante especial de invierno para sus armas automáticas. Pero la distribución de estos lubricantes no siempre llegaba a todas las unidades en los porcentajes de dotación necesarios. Las unidades que carecían de ellos debían recurrir a procedimientos alternativos: limpieza del lubricante estándar con trapo y sustitución por una capa mínima de aceite de maquinaria de baja viscosidad. O en casos extremos, eliminación completa del lubricante, aceptando el mayor desgaste del mecanismo a cambio de la fiabilidad de funcionamiento en frío. Los motores de los vehículos requerían procedimientos de precalentamiento antes del arranque que podían extenderse durante 45 minutos a 1 hora en las noches más frías, consumiendo combustible sin propósito de movimiento y demandando presencia continua de personal técnico a temperaturas que hacían ese trabajo físicamente agotador. Los efectos sobre el factor humano eran igualmente severos. Un hombre en posición estática a 20 grados bajo cero comenzaba a sufrir los efectos fisiológicos de la hipotermia en periodos relativamente breves si no disponía de equipamiento térmico adecuado y no podía moverse regularmente para mantener la circulación sanguínea. Los uniformes de invierno de la Wehrmacht habían sido mejorados después de los desastres del primer invierno en el frente oriental, pero la uniformidad de su distribución era irregular. Algunas unidades disponían de ropa de invierno completa y correctamente ajustada, mientras que otras habían recibido dotaciones parciales. Las botas de fieltro de invierno, elemento crucial para la prevención de la congelación de los pies, no habían llegado en cantidades suficientes a todas las posiciones. Los informes médicos de las unidades en línea documentaban amputaciones parciales de dedos de pies y manos, casos de congelación superficial que reducían temporalmente la capacidad de los hombres afectados para manejar sus armas, y una tasa de enfermedades respiratorias que los oficiales de sanidad estimaban entre el 10 y el 20% de los efectivos durante las semanas de mayor frío. Este tercer tipo de baja, distinto de las causadas por armas de fuego, era frecuentemente subestimado en los informes de situación por la presión de los mandos sobre los soldados para que permanecieran en posición a pesar de los síntomas iniciales de congelación. El 25 de noviembre de 1942, antes del amanecer, las fuerzas del frente del Kalinin y del frente occidental iniciaron los ataques simultáneos previstos en la planificación de la Operación Marte. La preparación artillera que precedió al asalto de infantería varió en intensidad y duración según el sector, reflejando los recursos artilleros disponibles y las prioridades del mando en cada tramo de frente. En el sector del Luchesa, la preparación artillera fue extensa. Las unidades artilleras soviéticas habían acumulado munición durante varias semanas y la concentraron sobre las posiciones alemanas identificadas en el fondo del valle y sobre las laderas que lo flanqueaban. El impacto de proyectiles de múltiples calibres sobre las posiciones alemanas durante las 2 horas de preparación intensiva produjo efectos heterogéneos. En los tramos donde los búnkeres habían sido construidos con techos de troncos de mayor diámetro y profundidad suficiente,
Las guarniciones sobrevivieron en número suficiente para montar resistencia cuando la infantería soviética avanzó tras el levantamiento del fuego. En otros tramos, especialmente donde los proyectiles de gran calibre habían impactado directamente sobre construcciones más ligeras, las guarniciones habían sido parcialmente o totalmente destruidas. Los campos de minas habían sido también afectados. Algunas minas habían detonado por la concusión de los impactos artilleros cercanos, abriendo brechas en los obstáculos que los ingenieros de asalto soviéticos pudieron explotar durante el avance. Cuando la infantería soviética comenzó a avanzar, encontró resistencia variable a lo largo del frente del sector. En los puntos donde los defensores habían sobrevivido con sus armas operativas, los asaltantes pagaron costes iniciales elevados. Las ametralladoras que habían resistido la preparación artillera en sus posiciones abrieron fuego sobre la infantería en avance y detuvieron progresiones que inicialmente se habían desarrollado a buen ritmo. En los tramos más golpeados por la artillería, el avance de la infantería soviética fue más rápido y con menores pérdidas. Y fueron estos tramos los que permitieron la apertura de la brecha inicial que haría posible la entrada del tercer cuerpo mecanizado en el Valle del Luchesa. La explotación mecanizada comenzó cuando los primeros elementos de la infantería de asalto hubieron abierto brechas utilizables en el frente alemán. Los carros T-34 del tercer cuerpo mecanizado se introdujeron por esas brechas en columnas que buscaban maximizar la velocidad de penetración hacia la profundidad del dispositivo alemán. El carro T-34, en su versión de finales de 1942, equipado en la mayoría de los casos con el cañón de 76 milímetros de calibre en una torreta de fundición, representaba en ese periodo la masa de blindaje más fiable disponible en el Ejército Rojo para una formación de explotación. Su blindaje frontal inclinado absorbía o desviaba los proyectiles de las armas anticarro alemanas de menor calibre que el PaK-40, y su movilidad en el terreno nevado era equivalente o superior a la de los Panzer IV alemanes gracias a sus orugas más anchas que ejercían menor presión por centímetro cuadrado sobre la capa de nieve compactada. La combinación de blindaje, armamento y movilidad sobre terreno helado hacía del T-34 un adversario que las unidades de infantería sin apoyo anticarro adecuado no podían detener con los medios de que disponían. Los primeros informes de la penetración en el sector del Luchesa comenzaron a llegar al puesto de mando del 9º Ejército durante la mañana del 25 de noviembre. Model recibió los reportes clasificando las noticias recibidas según su probabilidad de exactitud, qué sectores estaban siendo atacados con intención de fijación y cuáles con intención de explotación real, cuánto tiempo disponía antes de que cada penetración pudiera alcanzar profundidad irreversible. Su conclusión fue que el sector del Luchesa representaba el riesgo más inmediato. La amplitud del frente roto y la masa de carros que los informes indicaban en movimiento a través de la brecha hacían que el tiempo disponible para sellar la penetración fuera medido en horas. La capacidad del tercer cuerpo mecanizado para alcanzar las carreteras principales que vertebraban la logística del saliente dependía de que el mando alemán no pudiera llevar reservas al sector antes de que las columnas blindadas soviéticas los cruzaran. La orden de movimiento que llegó al puesto de mando de Hörnlein fue característica del estilo de Model, directa, con el objetivo definido sin ambigüedad y el tiempo disponible expresado sin eufemismos.
La Großdeutschland debía desplazarse al sector del Luchesa con la máxima velocidad compatible con el mantenimiento del material en condición operativa, establecer líneas de bloqueo para contener el avance del tercer cuerpo mecanizado soviético y prepararse para ejecutar contraataques locales destinados a reducir la extensión de la brecha y sellar sus flancos. No había margen para una transición gradual. Cada hora que pasaba ampliaba la zona de interpenetración y hacía más compleja la tarea de contención que la Großdeutschland debía ejecutar. El movimiento de la división hacia el sector de crisis presentó dificultades logísticas inmediatas. Las carreteras del saliente, aunque habían sido mejoradas durante los meses de posición estática, no estaban dimensionadas para absorber el tráfico de una división motorizada completa en movimiento urgente. Los cuellos de botella en los cruces, los vehículos averiados que bloqueaban las vías en los tramos más estrechos y la competencia por el uso de las carreteras con otras columnas de tráfico militar creaban demoras que los oficiales de tráfico gestionaban bajo el frío y la presión temporal. La doctrina de movimiento de emergencia exigía que los vehículos que no podían ser movidos por sus medios propios en el plazo de 15 minutos fueran empujados al arcén para no bloquear el flujo de la columna. Y en las condiciones de frío extremo de aquel 25 de noviembre, el número de vehículos que fallaban por problemas mecánicos relacionados con las bajas temperaturas era superior a lo normal. Los motores de los camiones de 2 y 3 toneladas que transportaban infantería e impedimenta habían sido apagados durante periodos que en algunos casos superaban las 2 horas entre el inicio de la alerta y el comienzo del movimiento, y el arranque en frío producía una tasa de fallos de motor que saturaba la capacidad de los equipos de mecánicos de campaña. El batallón de Panzer de la Großdeutschland enfrentaba su propio conjunto de problemas durante el desplazamiento. Las tripulaciones habían aprendido durante los meses anteriores los procedimientos de arranque en frío que reducían el riesgo de avería. Calentamiento previo de los bloques de motor con sopletes antes del arranque, empleo de aceite de motor de baja viscosidad precalentado antes de ser introducido en el motor y revisión de los sistemas de transmisión y frenos para detectar bloqueos por lubricante solidificado. Estos procedimientos requerían entre 45 minutos y 1 hora por carro en las condiciones más frías, y en un movimiento de urgencia, ese tiempo era difícil de justificar, aunque fuera técnicamente indispensable. Los mecánicos del batallón trabajaban sobre los vehículos con herramientas que sus propias manos, envueltas en guantes de invierno, manejaban con torpeza, y los errores menores de mantenimiento apresurado se manifestarían en averías durante los días siguientes, cuando los carros fueran sometidos a las demandas operativas del combate. Cuando los primeros elementos de la Großdeutschland comenzaron a llegar al sector del Luchesa y a establecer contacto con las unidades de la línea alemana que habían sobrevivido la jornada inicial, el cuadro táctico que recibió el Estado Mayor de Hörnlein era más complejo en sus detalles de lo que cualquier evaluación previa podía haber anticipado con exactitud. La brecha en el frente alemán tenía varios kilómetros de anchura en su base y las columnas del tercer cuerpo mecanizado habían avanzado a profundidades variables según el eje, con algunos elementos avanzados, situados a más de 10 kilómetros por detrás de la línea de frente original. Los grupos alemanes que habían quedado aislados por el avance soviético continuaban resistiendo en puntos dispersos, creando una zona de interpenetración, en la que el frente no era una línea, sino un volumen tridimensional donde la situación cambiaba en el tiempo que tardaban en elaborarse los mapas de posición. La respuesta táctica fue la formación inmediata de Kampfgruppen, grupos de combate improvisados a partir de los elementos orgánicos de la división que eran asignados a misiones específicas.
La lógica de los Kampfgruppen era la adaptación de los medios disponibles a la naturaleza real de la crisis, en lugar de la aplicación mecánica de la doctrina de empleo diseñada para situaciones más ordenadas. Cada Kampfgruppe recibía una combinación de infantería, cazacarros, artillería de apoyo directo y eventualmente un número limitado de Panzer IV en proporciones determinadas por la naturaleza de la misión y por los medios disponibles en ese punto y en ese momento. Los Kampfgruppen más ofensivos, destinados a los contraataques, recibían proporciones mayores de Panzer y cazacarros en relación con la infantería. Necesitaban la capacidad de destruir carros soviéticos en campo abierto y de avanzar contra posiciones antitanque enemigas con masa de blindaje suficiente para absorber pérdidas iniciales. Los Kampfgruppen defensivos, asignados a misiones de bloqueo de ejes, recibían proporciones mayores de infantería y armas anticarro posicionadas, con el objetivo de detener la progresión de las columnas blindadas soviéticas en terreno elegido por el mando alemán. El principio de Auftragstaktik, que describía la tradición táctica alemana del mando por intención, resultó operativamente relevante en las condiciones del sector del Luchesa. Los oficiales de la Großdeutschland, que habían recibido órdenes generales de bloqueo y que perdían el enlace con el puesto de mando de la división durante periodos de comunicación interrumpida, procedían a organizar sus posiciones defensivas de manera independiente, en función del terreno disponible y de los medios que tenían a su alcance, sin esperar confirmación de niveles superiores para cada decisión individual. Este modelo de mando descentralizado era lo que permitía a los Kampfgruppen funcionar en la zona de interpenetración sin paralizarse cuando las líneas de comunicación fallaban, que era frecuente en las condiciones del Luchesa. La posición del cañón PaK-40 era en el contexto del Valle del Luchesa, el elemento defensivo más determinante de cara a la contención de los carros T-34 del tercer cuerpo mecanizado. Los oficiales del batallón de cazacarros de la Großdeutschland conocían bien tanto las capacidades como las limitaciones de su principal arma anticarro. El PaK-40, con su cañón de 75 milímetros de calibre y una longitud de tubo de 46 calibres, era capaz de lanzar un proyectil perforante de aproximadamente 6,5 kilogramos a una velocidad inicial de 790 metros por segundo, alcanzando una energía en el impacto suficiente para penetrar el blindaje frontal del T-34 a distancias de entre 400 y 600 metros, dependiendo del ángulo de impacto. A distancias inferiores a 300 metros, la penetración era prácticamente garantizada, salvo que el proyectil impactara en las zonas de mayor inclinación del blindaje frontal y fuera desviado. La posición enfilada, emplazada en el flanco del eje de avance, esperado en lugar de directamente frente a él, era la disposición táctica preferida por los jefes de pieza de la Großdeutschland. Desde una posición enfilada, el proyectil atacaba el blindaje lateral del carro soviético, significativamente más delgado y con menor inclinación que el frontal. El T-34 presentaba en su parte lateral un blindaje de 45 milímetros con inclinación moderada, lo que lo hacía penetrable por el PaK-40 a distancias de hasta 800 metros en ángulo favorable. Pero la posición enfilada implicaba también una desventaja. Para estar en el flanco del eje de avance, el cañón debía ubicarse en una posición que lo exponía potencialmente al fuego de los carros que avanzaban en ejes secundarios o de la infantería de acompañamiento soviética.
Esta infantería tenía como misión explícita la neutralización de las piezas anticarro enemigas antes de que éstas pudieran destruir los carros, y los equipos de asalto con fusiles automáticos y granadas eran la amenaza táctica más inmediata para los sirvientes del PaC-40 en el terreno del valle. El camuflaje de los PaC-40 en el terreno nevado del Lucchesa requería un trabajo meticuloso y frecuentemente nocturno. Las piezas debían ser enmascaradas con materiales del entorno inmediato: ramas de coníferas cubiertas de nieve, masas de nieve apilada manualmente sobre el escudo y la cureña, lonas blancas sobre el tubo, de manera que el perfil del arma se integrase en el fondo nevado sin crear sombras o irregularidades detectables desde los periscopios de los carros atacantes. El fogonazo de la boca del tubo al disparar producía en condiciones de frío extremo un penacho de vapor condensado que podía delatar la posición con igual eficacia que el fogonazo mismo. Los equipos de cazacarros aprendieron a planificar el cambio de posición después del primer o segundo disparo, aunque en la práctica el peso del PaC-40, superior a 1.400 kilogramos en batería, hacía que moverse bajo fuego fuera una operación lenta que requería el trabajo coordinado de toda la dotación y con frecuencia el apoyo del vehículo tractor, que debía acercarse a la posición exponiéndose al fuego soviético. En las condiciones de temperatura extrema del valle del Lucchesa, los mecanismos de cierre y eyección del PaC-40 estaban sujetos a fallos por solidificación del lubricante. La leva de cierre y el mecanismo de eyección del cartucho percutido dependían de la lubricación correcta para funcionar a la cadencia normal de fuego. Con lubricante estándar solidificado, la cadencia efectiva caía por debajo de la mitad de la normal, y en casos extremos el cierre podía quedar bloqueado después de un disparo, requiriendo la intervención manual de la dotación con palancas auxiliares para abrirlo antes de poder introducir el siguiente cartucho. Los jefes de pieza habían desarrollado rutinas de mantenimiento específicas: calentar el mecanismo de cierre sobre una pequeña llama antes de cada sesión de fuego, aplicar el lubricante especial de invierno en cantidades mínimas pero calculadas, y realizar disparos de prueba a cadencia rápida durante los períodos de quietud para verificar el funcionamiento antes de que el arma fuera requerida en combate real. Las ametralladoras de la Großdeutschland, MG-34 en su mayoría con un número creciente de los nuevos modelos MG-42, representaban el arma defensiva de mayor efectividad contra la infantería soviética de acompañamiento de los carros. La doctrina alemana de empleo de ametralladora predicaba el fuego cruzado: 2 nidos de ametralladora cuyos campos de tiro se cruzasen en el sector defensivo más probable de ataque creaban una zona donde la infantería atacante no tenía ángulo muerto al que desplazarse para escapar simultáneamente de ambas armas. En el valle del Lucchesa, las posiciones defensivas de la Großdeutschland intentaron implementar este principio en la medida en que el terreno lo permitía. El fondo del valle era relativamente plano y sin cobertura natural, lo que hacía efectivo el fuego rasante de ametralladora sobre trayectorias largas. Las laderas boscosas que lo flanqueaban presentaban el problema contrario, ya que la vegetación de coníferas proporcionaba cobertura a la infantería soviética que intentase infiltrarse por los flancos, evitando el fuego en el fondo del valle. El MG-42 presentaba ventajas operativas relevantes en las condiciones invernales del Lucchesa. Su mecanismo de recarga, menos sensible a las bajas temperaturas que el de la MG-34, reducía la probabilidad de fallos por lubricante solidificado. Su cadencia de fuego, en el orden de 1.200 disparos por minuto frente a los 900 de la MG-34,
proporcionaba mayor densidad de fuego sobre el eje atacado en la misma unidad de tiempo, con efectos de supresión sobre la infantería en avance que los soldados soviéticos describían en sus informes como psicológicamente más perturbadores que cualquier arma de fuego que hubieran enfrentado anteriormente. La limitación práctica de esta cadencia elevada era el consumo de munición. Una dotación estándar de 250 cartuchos se agotaba en aproximadamente 12 segundos a la cadencia máxima, lo que exigía una gestión rigurosa de las ráfagas y una logística de suministro calibrada para alimentar armas de consumo muy superior al de las generaciones anteriores. El sistema de suministro de munición a los nidos de ametralladora funcionaba a través de portadores que recorrían las rutas entre los depósitos secundarios y las posiciones de combate. Las cintas de cartuchos de calibre 7,92 milímetros se almacenaban en cajas metálicas cerradas que debían mantenerse a temperaturas controladas para prevenir la condensación de humedad sobre los cartuchos. La humedad condensada que se congelaba en el interior de las cintas podía unir cartuchos adyacentes, creando atascos en la recámara que requerían intervención manual para ser resueltos, interrumpiendo el fuego en los momentos de mayor presión. Los portadores debían llevar las cajas del calor de los abrigos de retaguardia a las posiciones adelantadas con la mayor rapidez posible, para que la temperatura de los cartuchos no cayera por debajo del umbral crítico antes de llegar a las ametralladoras. En períodos de combate intenso, el consumo superaba la capacidad de reabastecimiento de los portadores, y los jefes de nido debían reducir la cadencia de fuego durante los períodos de menor presión para conservar munición para los momentos de ataque más denso. Los morteros completaban el sistema de fuego de apoyo de la infantería en el sector. Los morteros de 80 milímetros de calibre, orgánicos a nivel de compañía, proporcionaban fuego de supresión sobre posiciones de armas pesadas soviéticas y sobre concentraciones de infantería antes y durante los asaltos. Su movilidad, muy superior a la de cualquier pieza de artillería, los hacía valiosos en la situación fluida del Valle del Luchesa, donde el frente cambiaba con suficiente frecuencia como para que las piezas artilleras no pudieran siempre reorientar sus tiros a tiempo. Los morteros de 120 milímetros de calibre, disponibles en cantidades más limitadas, pero de mayor peso de proyectil, se empleaban contra objetivos más consolidados. Posiciones de resistencia en aldeas, nidos de ametralladora bien construidos y concentraciones de vehículos en puntos de reunión dentro del alcance efectivo. La limitación práctica de los morteros en el frío extremo era la irregularidad de actuación de los espoletas de las granadas almacenadas en exterior durante períodos prolongados. La condensación congelada sobre los mecanismos de espoleta podía alterar la sensibilidad de detonación, produciendo un porcentaje mayor de fallos de detonación que en condiciones normales. Las comunicaciones entre los elementos de la Großdeutschland en el sector del Luchesa sufrieron las degradaciones características de las operaciones invernales en terreno disputado. Los equipos de radio de campaña experimentaban reducción de potencia de transmisión a temperaturas por debajo de 15 grados centígrados bajo cero, ya que las baterías de plomo ácido que los alimentaban perdían capacidad electroquímica en el frío. El alcance efectivo de la comunicación entre puestos de mando avanzados y puestos principales se reducía hasta el punto de hacer necesario el relay de mensajes a través de estaciones intermedias, añadiendo latencia al ciclo de información en momentos donde la velocidad era determinante. Las líneas de teléfono de campaña tendidas por el batallón de señales eran cortadas regularmente por el fuego de artillería y morteradas soviéticos.
y su reparación bajo fuego era una misión de alto riesgo para los señaleros que debían recorrer los tendidos en terreno que podía estar cubierto por fuego de francotiradores. Un tendido de varios kilómetros podía presentar múltiples interrupciones simultáneas después de un periodo intenso de fuego artillero, y el tiempo necesario para localizarlas y repararlas todas podía dejar un puesto de mando avanzado sin comunicación durante 1 o 2 horas críticas. Los francotiradores soviéticos eran un elemento de presión constante sobre los puestos de mando avanzados y las posiciones de observación de artillería de la Großdeutschland en el sector del Luchesa. El paisaje nevado del valle, aunque simplificaba el fondo visual, también ofrecía posibilidades de camuflaje que los francotiradores soviéticos habían aprendido a explotar mediante trajes blancos y la construcción de nidos en pozos cubiertos con nieve en las laderas boscosas. Un francotirador bien posicionado podía mantener bajo fuego las rutas de acceso entre puestos de mando durante horas, obligando a los mensajeros y oficiales a desplazarse únicamente durante la oscuridad o a aceptar exposición y riesgo durante el día. La presencia de francotiradores en el área disputada afectaba al tiempo de reacción de los Kampfgruppen. Los oficiales que habrían podido hacer un reconocimiento personal del terreno de día se veían obligados a confiar en informes de segunda mano o a esperar la oscuridad para moverse con seguridad. El problema logístico de la Großdeutschland en el sector del Luchesa era fundamental y no tenía solución rápida. Las rutas de acceso estaban saturadas por movimiento bidireccional, unidades que avanzaban hacia el frente, heridos y personal no combatiente que se evacuaban hacia la retaguardia, camiones de suministro que llevaban munición y combustible en un sentido y regresaban vacíos en el otro. Los vehículos que se detenían por avería o accidente tardaban mucho más tiempo en ser movidos que en condiciones normales, bloqueando el flujo de todo el eje durante periodos que podían superar la hora. Los trineos de caballos, elemento logístico que el ejército del Reich había subestimado al planificar la campaña y que había aprendido a valorar progresivamente durante el primer invierno en el frente oriental, desempeñaron un papel práctico considerable en el suministro de las posiciones más avanzadas del Luchesa durante los días en que las carreteras eran impracticables para los vehículos de motor. Podían circular por caminos forestales que los camiones no podían transitar y no presentaban los problemas de arranque en frío que afectaban a los vehículos de motor. La munición de artillería era el recurso más crítico en términos de gestión. El regimiento de artillería de la Großdeutschland disponía de obuses de 105 milímetros para el apoyo directo de la infantería y de piezas de 150 milímetros para contrabatería y fuego de supresión a mayor profundidad. Sin embargo, la dotación de disparos disponible por pieza en el sector era invariablemente inferior a lo que los comandantes de artillería consideraban necesario para el total de las misiones requeridas. Las baterías debían priorizar apoyo a los contraataques de la infantería, fuego de supresión sobre las posiciones artilleras soviéticas que batían a los Kampfgruppen en posición y neutralización de las concentraciones de carros cuando podían ser identificadas con suficiente precisión por los observadores adelantados. Estas tres categorías de misión competían por una dotación de disparos que no era suficiente para atender las tres simultáneamente con la frecuencia que cada una de ellas habría requerido. Y el artillero jefe de la Großdeutschland debía hacer asignaciones de prioridad con información incompleta y bajo la presión de las peticiones urgentes de apoyo que llegaban desde los diferentes Kampfgruppen. La artillería soviética que apoyaba las operaciones del tercer cuerpo mecanizado respondía con rapidez creciente a los contraataques alemanes,
a medida que sus observadores adelantados aprendían los patrones de avance típicos de los Kampfgruppen de la Großdeutschland. Los observadores de artillería soviéticos, desplegados junto a los elementos de punta con equipos de radio portátiles y tablas de tiro precalculadas, podían llamar fuego sobre las concentraciones de Panzer y granaderos alemanes en minutos desde el momento de la observación. Los patrones de contraataque reconocidos y memorizados a lo largo de los días de combate permitían anticipar las trayectorias de aproximación más probables y preparar cargas de tiro que se aplicaban en el momento en que el contraataque comenzaba a desarrollarse. El regimiento de artillería de la Großdeutschland debía cambiar sus baterías de posición regularmente para evitar ser batido en emplazamientos ya localizados por los observadores soviéticos, pero cambiar una batería de obuses de 150 milímetros en suelo congelado y bajo amenaza de contrabatería era una operación lenta que consumía recursos logísticos escasos. El apoyo aéreo fue intermitente durante los primeros días de la operación. Las condiciones meteorológicas sobre el sector del Luchesa alternaban entre periodos de cielo despejado con temperaturas de -25 a -30 grados y periodos de tormenta de nieve que reducían la visibilidad al suelo a menos de 100 metros, haciendo imposible la operación de aeronaves de ataque. Los cazabombarderos disponibles para apoyo a las fuerzas terrestres en el saliente enfrentaban además la competencia de múltiples prioridades simultáneas. El sector de Stalingrado, donde las operaciones soviéticas habían creado una crisis de primera magnitud para el mando alemán desde finales de noviembre, reclamaba recursos aéreos con urgencia que desplazaba al grupo de ejércitos centro a una posición de segunda prioridad en la asignación de sortis de apoyo aéreo cercano. Los días en que las condiciones meteorológicas permitían volar y en que se asignaban aeronaves al sector del Luchesa, los resultados podían ser significativos contra las columnas de carros soviéticos en campo abierto. Pero esos días eran menos frecuentes de lo que los Kampfgruppen en posición defensiva habían necesitado. Los días siguientes al 25 de noviembre vieron a la Großdeutschland consolidando progresivamente su presencia en el sector y estabilizando una línea de contención que inicialmente no era una línea en el sentido formal del término, sino una constelación de puntos de resistencia conectados por patrullas y por el fuego de artillería sobre los intervalos no cubiertos por la infantería. El mando de la división identificó los puntos de apoyo principales en función del terreno, los cruces de caminos que controlaban el flujo de movimiento en el fondo del valle, las alturas que proporcionaban observación sobre los ejes de aproximación soviéticos y las posiciones desde las cuales la artillería podía batir el mayor volumen posible del terreno disputado. Cada uno de estos puntos de apoyo era guarnecido con un Kampfgruppe dimensionado para resistir los ataques locales que el tercer cuerpo mecanizado ejecutaría cuando identificara la posición alemana. Y todos estaban diseñados para poder apoyarse mutuamente con fuego, aunque no con movimiento de tropas, ya que los intervalos entre posiciones eran en algunos casos demasiado amplios para desplazar refuerzos a pie en el tiempo disponible cuando comenzaba el ataque. El tercer cuerpo mecanizado soviético, por su parte, enfrentaba sus propias restricciones operativas. La penetración había sido profunda, pero la extensión lateral de la brecha era limitada, y los flancos de la cuña de penetración seguían siendo vulnerables a los contraataques alemanes de flanco. Las unidades de explotación soviéticas que habían avanzado más en profundidad tenían sus líneas de suministro bajo amenaza constante, ya que los grupos de combate de la Großdeutschland que operaban en los flancos de la penetración podían cortar temporalmente las rutas de abastecimiento o al menos obstaculizar el flujo de combustible y munición que los carros necesitaban
para mantenerse operativos. Un T-34 sin combustible es simplemente un obstáculo de acero en el terreno, y las columnas blindadas soviéticas en el interior del saliente comenzaron a mostrar señales de escasez logística a partir del tercer día de operaciones, cuando los camiones de suministro soviéticos no podían garantizar el flujo necesario a través de los pasillos amenazados de la brecha. Los contraataques locales que los Kampfgruppen de la Großdeutschland ejecutaron durante la primera semana de combates en el Luchesa siguieron el patrón que el Estado Mayor de Hörnlein había desarrollado a través de los meses previos de combate en el saliente. Combinaciones pequeñas pero coordinadas de Panzer IV, granaderos motorizados y apoyo artillero directo, dirigidas contra puntos específicos de la red soviética dentro del área penetrada. La finalidad no era necesariamente recuperar todo el terreno perdido en la primera fase del ataque, sino reducir los puntos de apoyo soviéticos más amenazantes, acortar la longitud de la línea que debía defenderse y crear las condiciones para que las divisiones de infantería de la línea pudieran volver a tomar posesión gradual de sectores que los Kampfgruppen motorizados de la Großdeutschland cederían una vez estabilizada la situación táctica. Estos contraataques eran operaciones de alto riesgo ejecutadas bajo condiciones físicas extremas. Los Panzer que los encabezaban debían avanzar sobre terreno cubierto de nieve, cuya profundidad y consistencia eran difíciles de prever con exactitud. En algunos tramos, la nieve compactada sobre el suelo helado ofrecía sustentación suficiente para el paso de los carros. En otros, una capa superficial, aparentemente firme, ocultaba bolsas de nieve suelta que podían hundir los vehículos hasta el nivel de la plataforma, inmovilizándolos y convirtiéndolos en blancos estáticos para la artillería anticarros soviética. Los zapadores de la Großdeutschland abrían paso a los Panzer cuando las condiciones del terreno lo hacían necesario, marcando las rutas practicables con jalones de color rojo sobre la nieve y verificando el espesor del hielo en los cruces sobre los cursos de agua que los carros debían superar sin romperlo. Un carro de 20 toneladas sobre hielo de espesor insuficiente podía hundirse en el cauce con toda su tripulación, antes de que se pudiera hacer nada para evitarlo. Y la pérdida de carros por hundimiento en el hielo frágil fue documentada como causa de baja en los informes de las unidades blindadas durante ese invierno. La naturaleza de los combates en el Valle del Luchesa durante los primeros días de diciembre de 1942 fue evolucionando desde el caos cinético de la fase inicial hacia un tipo de combate de desgaste más estructurado, aunque igualmente mortífero. Las líneas de los Kampfgruppen de la Großdeutschland se habían consolidado al precio de bajas que comenzaban a afectar a la capacidad de las unidades para mantener presión suficiente en todos los puntos del sector simultáneamente. Los batallones de granaderos, que habían entrado en el sector con efectivos superiores al 80% de su dotación de plantilla, estaban comenzando a operar con efectivos que en algunos casos no superaban el 60%, y las compañías más golpeadas operaban con números que correspondían más a una sección reforzada que a una compañía completa. Esta reducción de efectivos no se traducía de manera inmediata en reducción de la voluntad de combate, pero sí en la imposibilidad objetiva de cubrir los mismos sectores con la misma densidad de fuego que al inicio de las operaciones. Las bajas que la Großdeutschland sostenía durante este periodo combinaban los tres tipos de pérdida típicos del combate en frío extremo: heridos por armas de fuego y por fragmentos de artillería, muertos en combate directo y bajas por congelación y enfermedades relacionadas con el frío. Este tercer tipo de baja era en algunos periodos comparable en número a las bajas de combate directo.
Los informes médicos de la división registraban amputaciones de falanges, de dedos de pies y manos por congelación de tercer grado, casos de congelación superficial que reducían temporalmente la capacidad de manejar armas y la tasa de enfermedades respiratorias ya mencionada. La evacuación de los heridos desde las posiciones más avanzadas al puesto de socorro del batallón representaba en sí misma una operación peligrosa. Los heridos que no eran evacuados en el plazo de 30 a 40 minutos después de caer tenían una probabilidad significativa de morir por hipotermia antes de que su condición causada por la herida en sí resultara fatal. Y los equipos de evacuación que transportaban camillas a través del terreno bajo fuego soviético enfrentaban el mismo riesgo de convertirse en bajas que los combatientes. Durante la segunda semana de diciembre de 1942, el balance operativo en el Valle del Luchesa comenzó a inclinarse progresivamente a favor de las fuerzas alemanas, aunque el costo en efectivos continuaba siendo alto. Las razones de esta evolución eran múltiples y se reforzaban mutuamente. El tercer cuerpo mecanizado había extendido sus columnas a lo largo de múltiples ejes hasta el punto en que su masa blindada estaba dispersa en un volumen de terreno demasiado amplio para ser controlado de manera cohesionada desde su puesto de mando. Las líneas de suministro del cuerpo dentro del área penetrada estaban bajo presión constante de los contraataques de flanco de los Kampfgruppen, que atacaban repetidamente los nódulos logísticos y las carreteras de acceso, a través de las cuales los camiones soviéticos intentaban llevar combustible y munición a los carros del interior. El inventario de carros T-30 y 4 operativos del cuerpo disminuía por dos causas simultáneas: las pérdidas de combate frente a los PaK-40 y a los Panzer IV de la Großdeutschland, y las pérdidas por avería mecánica en el frío extremo que producía inmovilizaciones permanentes cuando el carro averiado quedaba en terreno disputado sin posibilidad de ser recuperado. Los carros inmovilizados en el área del Luchesa, tanto soviéticos como en menor número alemanes, comenzaron a acumularse como obstáculos estáticos en el terreno disputado. Un T-34 que había perdido una oruga por impacto artillero o cuyos sistemas de transmisión habían fallado por avería mecánica en el frío, era imposible de recuperar por los equipos de mantenimiento soviéticos sin exponer a esos equipos al fuego alemán. La mayoría de estos carros eran abandonados en posición y sus tripulaciones evacuadas a pie, si el terreno y el fuego lo permitían. Los observadores aéreos alemanes, en los días de vuelo posible, documentaban la acumulación de carros inmóviles en el interior de la bolsa del Luchesa, y los datos de esas observaciones fueron utilizados por el Estado Mayor del Noveno Ejército para estimar el ritmo de degradación de la capacidad blindada del tercer cuerpo mecanizado. El combate de puntos de apoyo, que dominó la segunda mitad de diciembre en el sector del Luchesa, tenía una dinámica táctica diferente a la de la fase de explotación de las primeras semanas. Las unidades soviéticas dentro del área penetrada habían organizado posiciones defensivas en los pueblos y en los nódulos de carreteras que controlaban, transformando su situación de explotación en una situación de defensa de bolsa. Los granaderos de la Großdeutschland debían atacar estas posiciones bajo fuego de ametralladora, artillería ligera y francotiradores desde edificios y posiciones preparadas, en condiciones de temperatura que hacían cada movimiento de asalto más lento y más costoso en energía física. Los carros soviéticos aún operativos dentro de la bolsa se empleaban como artillería directa desde posiciones estáticas protegidas por las estructuras de las aldeas, disparando sobre las formaciones de asalto alemanas en lugar de intentar maniobrar en el terreno abierto donde los PaK-40 podían destruirlos con ventaja táctica.
Las casas de madera de las aldeas del sector del Lucchesa presentaban un perfil de cobertura característico del combate urbano en frío extremo. Ofrecían protección mínima contra la artillería y prácticamente ninguna contra los proyectiles anticarro, pero proporcionaban protección térmica que en las condiciones imperantes era tan valorada como la protección balística. Los grupos de combate que ocupaban una aldea la organizaban simultáneamente como posición de tiro, refugio contra el frío y punto de atención de heridos, con los riesgos que esa multifuncionalidad implicaba. El fuego soviético sobre la aldea podía incendiar las construcciones de madera, y un incendio en una posición defensiva a 20 grados bajo cero colocaba al grupo en la disyuntiva de permanecer bajo el fuego artillero o abandonar el calor y la cobertura para buscar amparo en campo abierto. Los incendios durante los combates de aldea en el Valle del Lucchesa fueron documentados en múltiples informes de situación, y la pérdida de una posición defensiva por incendio de las estructuras fue registrada como causa de repliegue en algunos de los puntos de apoyo de ambas partes. Los zapadores de la Großdeutschland apoyaban los asaltos de la infantería sobre los puntos de apoyo soviéticos mediante la apertura de brechas en los obstáculos construidos alrededor de las posiciones. Campos de minas ligeros, barreras de alambre de espino y obstáculos de vehículos volcados. En las condiciones de frío extremo, la apertura manual de brechas en campos de minas era técnicamente más arriesgada de lo habitual. Las minas antipersonal de presión, parcialmente recubiertas de hielo y nieve, podían ser más difíciles de localizar con los detectores disponibles, y la actuación de los mecanismos de detonación en el frío podía ser irregular en algunos tipos de mina, produciendo detonaciones imprevistas durante la manipulación. Los zapadores trabajaban con dedos entumecidos dentro de guantes de invierno, realizando una tarea que requería precisamente la sensibilidad táctil que las bajas temperaturas reducían de manera más significativa que cualquier otra capacidad física. La coordinación entre los Kampfgruppen de la Großdeutschland y las unidades de la línea que operaban en los sectores adyacentes fue uno de los desafíos organizativos más constantes durante este período. Las divisiones de infantería que habían quedado en los flancos de la penetración soviética habían sufrido sus propias bajas en los ataques iniciales de la Operación Marte y operaban con efectivos reducidos. El hecho de que la Großdeutschland operara en su sector proporcionaba capacidad de combate adicional y recursos de artillería y carros que esas divisiones no tenían, pero también implicaba líneas de coordinación más complejas y la necesidad de integrar unidades con procedimientos de comunicación y de empleo de fuego ligeramente diferentes. Los oficiales de enlace de la Großdeutschland, destacados en los puestos de mando de las unidades adyacentes, tenían la misión de mantener la coordinación de fuegos y de movimiento a lo largo de los límites entre sectores, misión especialmente crítica en los momentos en que los Kampfgruppen ejecutaban contraataques que los llevaban al terreno de responsabilidad nominal de una división adyacente. A medida que la tercera semana de diciembre de 1942 se acercaba, el mando soviético había comenzado ya a reconocer que la Operación Marte no alcanzaría los objetivos declarados en el saliente de Rzhev. Las rupturas iniciales en múltiples sectores del perímetro, que en la primera jornada habían parecido presagiar el colapso del sistema defensivo del Noveno Ejército, habían sido selladas una por una por la respuesta coordinada de las reservas alemanas con la Infanteriedivisión Montendierke Großdeutschland como elemento central de esa respuesta en el sector del Lucchesa. Las penetraciones que no habían sido eliminadas habían sido contenidas en bolsas cuya reducción final era una cuestión de tiempo y recursos, no de resultado incierto.
Las últimas unidades soviéticas que habían penetrado en el interior del saliente, en el sector del Luchesa, fueron contenidas, reducidas o repelidas antes de finales de diciembre de 1942. El frente del Noveno Ejército en este sector regresó aproximadamente a la línea que había ocupado antes del inicio de la Operación Marte, con algunas modificaciones locales menores en ambas direcciones que reflejaban los ajustes producidos durante semanas de combate de posición. La Großdeutschland había cumplido su misión central. Había contenido y reducido la mayor penetración mecanizada de la Operación Marte en su sector. Había sellado una brecha que en los primeros días del ataque soviético había representado una amenaza real para la integridad del saliente. Y lo había hecho en las condiciones logísticas y climáticas más adversas del invierno ruso. El análisis operativo posterior de la participación de la Infanteriedivision Motemetau Großdeutschland en el Valle del Luchesa identifica varios factores que explican la efectividad de la respuesta alemana. La velocidad de reacción, condicionada por la capacidad motorizada de la división y por la oportunidad de la decisión de Model de comprometer esta reserva en el sector correcto, en el momento correcto, fue determinante para impedir que la penetración del tercer cuerpo mecanizado alcanzara profundidad irreversible durante las primeras horas del ataque. La flexibilidad doctrinal, que permitía descomponer la división en Kampfgruppen específicamente configurados para cada misión, fue igualmente fundamental. Ninguna doctrina de empleo rígida habría podido gestionar la complejidad táctica de un sector donde el frente no era una línea, sino un volumen de interpenetración. La superioridad técnica del PaK-40 sobre el blindaje del T-34 a las distancias de combate habituales en el fondo del valle contribuyó de manera sustancial a la degradación de la masa blindada del tercer cuerpo mecanizado. Y el conocimiento logístico previo del terreno por parte de los oficiales de la Großdeutschland, que operaban en el saliente de Rzeów desde meses antes, permitió mover los elementos de la división con mayor eficacia que la que habría sido posible para una unidad que llegara al sector sin ese conocimiento acumulado. El costo de ese éxito fue un desgaste en la división que sus informes de capacidad de combate de diciembre de 1942 describían sin eufemismos: batallones de granaderos operando con efectivos de compañía reducida, inventario de Panzer IV, con necesidades de mantenimiento técnico acumuladas durante semanas sin tiempo de taller disponible y personal agotado que llevaba semanas sin descanso sustancial. La recuperación de esa capacidad requería tiempo y recursos que el ritmo operativo del saliente de Rzeów no siempre podía proporcionar. El saliente continuaría siendo un centro de gravedad defensivo alemán durante varios meses más, hasta que la presión acumulada de las pérdidas y el deterioro de la situación estratégica en el conjunto del frente oriental forzaría su evacuación voluntaria en la primavera de 1943. Los combates del Valle del Luchesa en noviembre y diciembre de 1942 quedaron consignados en los archivos del Noveno Ejército como uno de los compromisos defensivos de mayor exigencia de esa campaña de invierno. Un ejemplo documentado de lo que costaba, en términos de efectivos, material y desgaste humano, sellar una penetración mecanizada de gran escala en las condiciones del frente oriental.